Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a FECOMA por invitarme a dar esta formación, básicamente en contabilidad y lo he intentado hacer lo más enfocado posible a lo que es nuestro ámbito, a las empresas cooperativas en este caso. Em, como han dicho, yo soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Soy miembro de la Escuela de Estudios Superiores en Cooperativas y Economía Social y profesor en finanzas y en contabilidad. Por eso, bueno, actualmente cursando mi tesis en el ámbito de la economía social, para ser exacto, en un estudio empírico. Debido a que analizo la economía social dentro de la rama de finanzas, estoy muy acostumbrado a ver no solo las cuentas de la economía social con sus peculiaridades, sino a estudiar sus balances y sus situaciones. Y para ello, los ratios son algo que personalmente pues, uso mucho. Es cierto que desde un punto de vista académico hay muchísimos ratios, ¿de acuerdo? Ya que bueno, yo siempre he dicho que cada maestrillo tiene su librillo y hay gente que prefiere algún tipo de ratios que otros. Yo he cogido los más habituales, los más normalmente considerados útiles y van a ser sobre los que hablemos. Al no conocer el background de los asistentes o ya esta formación, ahora lo veréis en la presentación, he optado por hacer una pequeña introducción sobre qué es la contabilidad, para qué sirve, qué conceptos claves hay, ¿de acuerdo? Así me cubría un poco las espaldas en cuanto a conceptos básicos. Sí, un poco te diría que más que nada los asistentes que hay o lo que enfocábamos era gente que no es especializada en finanzas, o sea que realmente no tiene mucho conocimiento sobre lo que es la contabilidad y tal, ¿vale? Eso es un Perfecto. poco la idea. Y también decirte que también hay asistentes que son no cooperativas, sino sociedades laborales también, ¿vale? Perfecto, Entonces perfecto. así lo ampliamos al espectro de la economía social, ¿de Sí, acuerdo? toda la economía social, tercer sector. Exacto. Sí que es cierto que obviamente cada cuenta tiene este tipo de empresas tienen características peculiares, como fondos de las cooperativas, otras cosas. Pero bueno, voy a intentar... sí, importante, si alguien quiere preguntar en cualquier momento, personalmente no tengo ningún problema con que se me interrumpa. He visto un compañero que no le funciona el micro, puede activar el chat si quiere comentar cualquier consulta. Y bueno, aquí estoy no solo para dar una charla aburrida personalmente, sino que voy a intentar, sobre todo al principio, tener unas cuantas preguntillas que haceros rápidas para hacer esto un poco más ameno. ¿Veis la presentación? Supone que la acabo de compartir. Bueno, Sí, 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 eh, se ve. pues nada, muchas gracias. Voy a empezar ya con ella. Ya me he presentado, no voy a volver a hacerlo. He planteado como 6 epígrafes, un apartado de introducción, como ya he dicho, para hablar un poco de qué es la contabilidad, cuáles son las cuentas anuales, cuáles son las masas patrimoniales. Y rápidamente ya me meto en harina y he diferenciado entre ratios de liquidez y fondo de maniobra, los ratios de solvencia y endeudamiento, ratios de rendimientos económicos y financieros, que serían el ROA y el ROE. Otros ratios, de los cuales personalmente he tenido que hacer una selección, creo que bueno, he cogido solo 2 en este caso, y un apartado muy importante que me comentó Vidal y que realmente creo que es básico en nuestro ámbito, que es cómo afectan o cómo estudiar ratios dentro de lo que es la economía social en general. Bueno, aquí como veis tengo puestas 2 preguntas, si alguien quiere responder, si no me respondo yo. ¿Alguien me podría decir qué es la contabilidad o qué entendéis por contabilidad? Sé que son las 11 de la mañana un viernes, pero... Bueno, me puedo responder yo solo. La contabilidad, la definición que yo suelo decir, es una definición como demasiado general. Yo digo que la contabilidad es un sistema de información que sirve para rendir cuentas. Al final, lo que es realmente la contabilidad para mí es un lenguaje, es una forma de transcribir en un folio los hechos contables que realiza una empresa. Me compro un coche, pues yo transcribo contablemente esa compra de coche. Adquiero, en este caso, un bien y tengo que explicar si lo he pagado, si no lo he pagado. Al final es un sistema para rendir cuentas a mí mismo o a mi jefe o superior, de acuerdo de cómo he comprado ese coche o a otros. Es decir, me tengo que recordar que yo ese coche no lo he pagado y por lo tanto en la contabilidad veo que voy a tener una obligación de pago
que me dice que voy a tener que pagar el importe de ese PIB. ¿Cuándo surge la contabilidad? Aquí sí que es cierto que, bueno, tenéis una edad un poco mayor que mis alumnos habituales, que suelen ser universitarios entre 18 y, vamos a decir, 25, 26 años, que suelen pensar que la contabilidad es algo medianamente moderno, pero si la contabilidad es un sistema de información que sirve para rendir cuentas, me puedo ir hasta la época de Babilonia, donde ya hay registros escritos donde se ponía algo como Juan me debe 10 ovejas. Eso obviamente es un sistema de información que sirve para rendir cuentas. Y en esas tablas cuneiformes pues hay registros de ese tipo. Al final, lo que tú tenías era que dejar por sentado en ese momento intercambios, no más bien para ti, sino para recordar a la gente, pues básicamente, si había algún tipo de obligación o derecho por realizar. En ese momento era para lo que principalmente se usaba. Ahora bien, esta contabilidad tiene un problema y es que era una contabilidad, por así decirlo, unidireccional. Es decir, solo decía, pues me debes 10 ovejas, ¿vale? La contabilidad moderna va a surgir en el siglo XV, estamos hablando de 1400, un fraile italiano llamado Fray Luca Pacioli, que básicamente desarrolló la idea de lo que es la contabilidad financiera moderna. Perdón, la contabilidad moderna, no voy a decir financiera, la contabilidad moderna, donde hablamos de que siempre vamos a hablar de causa y efecto, es decir, lo que denominamos partida doble. ¿Vale? Esto de que hay debe y haber, que las cosas se imputan a la izquierda o a la derecha, lo inventó él. Básicamente él lo que decía es que no me vale con saber que tengo un coche nuevo. Yo tengo que saber si lo he pagado, si no lo he pagado, si me lo han regalado, si lo debo. Entonces, siempre a cada hecho económico le corresponde otro hecho económico. Entonces, por así decirlo, ante la compra de cualquier cosa o la venta de cualquier cosa, va a haber otra persona a la cual se le ha pagado o se le debe. Y esa básicamente es la gran aportación de lo que es la contabilidad moderna. El poner de manifiesto unas transacciones o unos movimientos económicos de tal manera que se explica la causa y el efecto. Causa, tengo un coche, efecto, lo debo a 5 años. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de la contabilidad? Bueno, la contabilidad al final, la contabilidad base de lo que vamos a tratar aquí hoy es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es una contabilidad, por así decirlo, externa. Es decir, es útil para ti, no la vamos a engañar, es útil para nosotros, pero se suele hacer con miras al exterior. El principal objetivo, aunque pone la imagen fiel, es que estamos obligados por el sistema, porque al final vamos a tener que pagar impuestos sobre nuestros beneficios. Entonces, la contabilidad financiera al final es información que nos va a ayudar también a pagar ese tipo de impuestos. Pero esa idea de la contabilidad financiera es que una empresa va registrando todo lo que hace y debe realizarlo de tal manera que sea lo más fiel posible a lo que hace. ¿Vale? Si entrásemos mucho en definición de cosas de la contabilidad, veríamos que hay una serie de principios y el último de todos los principios es el principio de importancia relativa. El principio de importancia relativa es mi principio favorito. Te dice que si algo no te gusta, cámbialo. Esto te lo dice la ley. O sea, cambia la ley si no te gusta. Obviamente no te puedes pasar de cambiar la ley porque te van a llegar y te van a decir, ¿por qué has hecho esto? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos los principios contables y la legalidad, al estar bien hecha la contabilidad financiera, lo que vamos a tener es una imagen fiel, una foto buena de cómo está la empresa en ese momento. Al final, esa foto lo que nos va a permitir es estudiar su patrimonio. Su patrimonio es todo lo que tiene la empresa. No hay que confundirlo con el patrimonio neto, que es algo que luego comentaré. Desde un punto de vista académico, patrimonio sería todo lo que tiene la empresa. Y ese patrimonio nos puede llevar a estudiar la situación económico-financiera y sus resultados. ¿Para quién es útil? Pues para todo el mundo, como he dicho antes, porque es externo, para los que se llama stakeholders. Es útil para los socios porque saben cómo va la empresa. Es útil para los trabajadores porque conocen cómo va la empresa. Es útil para los proveedores porque saben si me tienen que seguir vendiendo mercaderías, si tengo dinero para pagarles, por ejemplo. Es útil para el Estado porque tengo que pagar impuestos en función de ello. Y es útil para el conjunto de la sociedad, ¿no? Al final, toda la información que se posea es útil. Como veremos, de hecho, en los ejemplos que luego tengo puesto, la contabilidad financiera, al ser externo, tiene una pequeña trampa. Y es que tú para ti te guardas toda la información posible,
pero luego das la información justa. Entonces ya veremos que he cogido dos balances de dos cooperativas y una va a poseer más información. ¿Por qué? Porque le interesa dar más información. Obviamente las dos tendrán hechas toda la información posible, pero públicamente con dar X información es válido. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres dar una determinada información, hay una información obligatoria que tú tienes que compartir y otra información que te la quedas. Pero, en principio, como tú estás comprometido a representar la imagen fiel, presente unas cuentas más ampliadas o más estrechas, al final esa imagen fiel se cumple. Otra cosa es que des más o menos información. Tengo un vehículo, punto, es información. Pero bueno, más información sería, pues tengo un Seat Ibiza matriculado en el 2008 en Madrid, que ha recorrido no sé cuántos kilómetros. Obviamente en los dos casos estoy diciendo lo mismo, pero en uno hay más información que en otro, ¿vale? A esto me lleva a la pequeña información esta que tengo aquí que dice que es la contabilidad como sistema de información. Y ese sistema de información lo vamos a medir en base a los libros contables, ¿vale? Antes de comentar los libros contables, diré que todo lo que sucede en una empresa se puede clasificar como activo, pasivo o patrimonio neto, ¿vale? Esto va a ser de los conceptos que yo necesito para hablar de los ratios. Son conceptos muy básicos que deberíamos tener todos siempre en cuenta. Yo es cierto que soy muy teórico, entonces yo lo llevo a rajatabla y a veces leo noticias y lo que ha pasado un poco antes, que he comentado que patrimonio no es lo mismo que patrimonio neto, pues a veces las noticias pues, cometen determinados lapsus, errores o simplemente desconocimientos que hacen que algo que es una información no sea fácilmente entendible o lleve a dudas, ¿vale? Desde un punto de vista meramente contable, nosotros jamás, o yo personalmente jamás diré que algo es bueno y algo es malo. Yo no voy a decir que el activo es bueno y que el pasivo es malo. Obviamente, yo prefiero que la gente me deba dinero, derecho de cobro, a tener que deber dinero, obligación de pago, por supuesto. Pero no es mal. Yo, Manuel, hace 2 años firmé la hipoteca de mi casa. Hombre, que preferiría haber tenido dinero para pagarla. Por supuesto. No lo tengo y se me ha dado la opción de pagar vía una hipoteca. Pues gracias, la tengo y gracias a esa obligación de pago puedo tener mi casa. No es malo, es una herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, hablar, por ejemplo, de cosas buenas o cosas malas no me parece lógico. Yo hablo siempre de movimientos de activo, movimientos de pasivo y movimientos de patrimonio. Obviamente yo prefiero un beneficio a una pérdida. Son conceptos también contables. ¿De acuerdo? Pero hay pérdidas que tienes que tener. De hecho, se considera, por ejemplo, como pérdida, es decir, gasto, al pago de los salarios. Pero a todos nos gusta cobrar un salario. Por lo tanto, ese gasto barra pérdida de la empresa no es algo inherentemente malo. Es una reducción de dinero, correcto, pero tú estás pagando a tus trabajadores y desde muchos puntos de vista ese pago a los trabajadores es algo bueno. Pagas, creas capital para la sociedad, esas personas pueden vivir, crean a su vez recursos, ahorros, pagan impuestos, por lo tanto recae otra vez en la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, hablar de cosas buenas o malas es un poco relativo. Igual que muchas veces, no voy a entrar en ese tema, hablar de debe y haber, la izquierda y la derecha, también se cae en el mismo discusión sobre debe bueno, derecha malo. Vamos a quedarnos en estos conceptos, ¿vale? Vamos a decir que el activo son bienes y derechos de cobro propiedad de la empresa. Como bienes, vamos a entender cosas que la empresa tiene y que dedica para su actividad, tanto principal como secundaria. Yo, Manuel, vivo en mi casa, mi actividad principal entraría ahí, ¿vale? Pero si yo tuviera una casa en la playa, no sería mi actividad principal, pero sería un bien que tenga la empresa, ¿vale? De hecho, cuando hablamos de bienes, sí que es cierto que se tiende a diferenciar entre ellos. Pero bueno. Y derechos de cobro, obviamente, derechos de cobro es gente que me debe capital. Por ejemplo, un cliente que me va a pagar dentro de un mes. O, bueno, he dejado dinero a un trabajador. ¿Vale? Gente que me debe dinero. Evidentemente son cosas aparentemente buenas, pero como he dicho, a lo mejor si yo he dejado mucho dinero, dejo de tener yo dinero, por lo tanto, me he quedado sin recursos, malo. Es decir, las cosas no son buenas, son malas de manera per se, sino en un contexto, ¿vale? Entonces, todo es bueno. El pasivo son obligaciones de pago. Yo aquí, por ejemplo, a mis alumnos, sobre todo de 18 años, yo les intento meter como muchas chascarrillos y formas de que se acuerden de cosas. Yo digo, pasivo pago, ¿vale? No os olvidéis que los pasivos son obligaciones de pago. Gente a la que le debo dinero por cualquier razón. He comprado mercaderías y se las debo. He comprado un bien y lo debo. He pedido un préstamo bancario. ¿De acuerdo?
Y luego está el patrimonio neto. El patrimonio neto, al final, lo que son básicamente son las aportaciones sociales. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, las aportaciones que hacen los socios cooperativistas van en el patrimonio neto. También van los beneficios. Resulta que desde un punto de vista contable solo hay tres masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto. Desde un punto de vista práctico, todos los días hablamos de gastos y de ingresos. Pero esos gastos e ingresos, al finalizar el año, se hace una cuenta de resultados. Bueno, se puede hacer al final del mes, pero bueno, al final de año estás obligatorio a hacer la cuenta de resultados. Y esos gastos e ingresos desaparecen para crear una cuenta que se llama resultado del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio neto porque es un recurso que ha generado la propia empresa. Por lo tanto, el patrimonio neto son recursos que han puesto los socios y recursos generados por la propia empresa. Por ejemplo, los beneficios no distribuidos, que pueden o no pasar a ser reservas. Si me centro en cooperativas, ya sabéis que las reservas, por ejemplo, están marcadas determinados tipos de reservas obligatoriamente por ley que tienen que tener las cooperativas, ¿vale? Pues están en el patrimonio. Entre estos tres libros, o masas contables, hay una ecuación básica, me he olvidado ponerla, que es que el activo debe ser igual al pasivo y más el patrimonio neto. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Es decir, los bienes y derechos de cobro deben ser iguales al pasivo y el patrimonio neto. Es decir, lo que yo tengo, bienes y derechos de cobro, tiene que ser igual a de dónde he obtenido eso. Que puede ser que lo haya puesto yo, patrimonio neto, o que lo haya pedido, pasivo. El activo es en qué me gasto el dinero, por así decirlo. Y el pasivo y el patrimonio neto es cómo obtengo ese dinero. Lo aportan los socios, lo he generado yo, en esos casos son patrimonio neto, o lo he pedido, pasivo. ¿Vale? Hay un equilibrio ahí. Según los principios contables, yo al terminar el año, obligatoriamente, lo puedes hacer cualquier día, pero obligatoriamente al terminar el año tenemos que hacer 5 libros contables. Bueno, si somos una pyme, no, pero bueno, en principio voy a hablar de todos los que tenemos que hacer, que son el balance de situación, donde vamos a colocar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. La cuenta de resultados, donde vamos a calcular los gastos y los ingresos para obtener el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio que, como he dicho, luego pasa a formar parte del patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo, que lo que te hace es mirar la tesorería. Personalmente, para mí es el libro más importante. Me daría para hablar 3 horas solo del estado de flujo de efectivo. Aquí no me voy a meter estado de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Pero es cómo una empresa mueve su dinero. El estado de cambios de patrimonio neto, que es cómo se mueve el patrimonio neto, ¿vale? Básicamente todos son movimientos legales, porque al ser aportaciones sociales y reservas, tienen que estar controlados. Y la memoria básicamente lo que hace es especificar algunos hechos del balance, de la cuenta de resultados o del EF. ¿De acuerdo? Obviamente hay memorias más cortas y memorias más extensas. Por si acaso se me olvida luego, yo os animaré, os voy a animar a que una vez terminada esta clase, no digo hoy, pero os invito a que busquéis libros contables, están de manera abierta en internet, podéis encontrar libros contables de empresas, incluso de cooperativas o de sociedades laborales, de cualquier tipo de sociedad, y investiguéis. Y si lleváis vuestra empresa, pues mirad los libros contables de vuestra empresa. ¿Vale? Una vez dicho esto, si hemos entendido los conceptos de activo pasivo y patrimonio neto, yo entro al concepto base de la sesión de hoy, que son los ratios. Aquí tengo puesto una definición genérica que me dice que los ratios económicos son indicadores financieros que sirven para analizar el estado económico de una sociedad o empresa, ¿de acuerdo? No me refiero a país, sino de una entidad, ¿vale? En un momento concreto. Con ellos podemos comparar diferentes ejercicios y ver cómo ha ido evolucionando financieramente una empresa. Se podría comparar, yo qué sé, una cooperativa muy grande, que no quiero decir nombres de cooperativas, ¿de acuerdo? Voy a pasar a sociedades generales, ¿de acuerdo? Se podría comparar una tienda de los resultados de una tienda de barrio de costura con Inditex. Hombre, pues en principio, aunque son las dos del mismo sector, sus capitales no son iguales, su volumen de negocio no es el mismo, compararlas es difícil, ¿de acuerdo? Para eso existen un poco los ratios económicos. Los ratios económicos lo que van a hacer es ponerme de manifiesto relaciones entre masas patrimoniales, activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, yo puedo hacer un ratio económico y decir que la rentabilidad
de Zara es un 8%, pero puede resultar que ese mismo ratio económico para la tienda de barrio de costura sea un 15%. Es más rentable. ¿De acuerdo? En términos absolutos no es comparable. Zara gana, me lo voy a inventar, 1.000 millones de euros al año. Probablemente más. La tienda de barrio, a lo mejor, me lo voy a inventar también, 30.000. No es comparable. Pero en términos porcentuales, sí. Ya que pongo de manifiesto unos beneficios sobre unos activos. No cojo un montante total de activo o un montante total de beneficios, sino que cojo porcentajes. Y un porcentaje no solo es fácilmente entendible, hay una rentabilidad del 8%, que un dato absoluto de no sé si es grande o pequeño una empresa con 200.000 euros de activo. No lo sé, porque es relativo de cómo lo veas. ¿Vale? Y aquí empezamos con los ratios. Personalmente voy a intentar, voy a ir compartiendo esto y una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre estos ratios. ¿Veis los ratios, no? El primer ratio que yo tengo puesto aquí es un ratio de liquidez o un ratio de circulante. Ese ratio de circulante, básicamente lo que intenta poner de manifiesto es la relación existente entre la capacidad o la liquidez que yo obtengo de mis activos para ser capaz de abonar mis pasivos. Recordemos que el activo son bienes y derechos de cobro y el pasivo obligaciones de pago. Esto es como pensar que si yo gano 1.000 euros al mes, si soy capaz de pagar mis obligaciones. ¿Vale? Aquí, como vemos, dentro del activo, en la fórmula, me está hablando de activos corrientes. Me están hablando de activos corrientes y pasivos corrientes, es decir, me están hablando de conceptos que están en la empresa durante menos de un año. ¿Vale? Debería ser mayor que 1. Si es mayor que 1, significa que yo tengo más activos corrientes que pasivos corrientes. Por lo tanto, soy capaz de pagar a mis obligaciones con lo que voy generando cada año de la venta de mis mercaderías o de mi producción. ¿Sí? Vamos allá. Voy a cerrar esto y voy a intentar compartir mi Excel. De hecho, estoy pensando que va a ser más cómodo si comparto la pantalla entera. Lo único que igual veis mis menús y esas cosas. ¿Veis una hoja de Excel? Vale. Yo aquí tengo puesto, así, de esta manera puedo cambiar a la presentación sin tener que estar, creo que va a ser mejor. Aquí tenemos una sociedad cooperativa madrileña, ¿de acuerdo? 1, le he llamado, y 2, he puesto las empresas, ¿vale? Las dos son cooperativas grandes. Aquí, por ejemplo, vemos que esta para el 2021 tiene un total de activos de 6 millones y la 2 tiene un total de activos de bastante más, de 1.747 millones. ¿De acuerdo? En principio, he forzado a buscar dos que sean bastante diferentes. En principio, no deberíamos comparar dos empresas con tanta diferencia, pero gracias a los ratios lo vamos a poder hacer. El primero va a ser ese ratio de circulante, ese activo corriente sobre el pasivo corriente. Y básicamente lo que vamos a hacer es dividirlo. Entonces, me voy a la primera cooperativa, cojo su activo corriente, voy a coger siempre los datos del 2001 y los voy a dividir entre su pasivo corriente. Me sale que la sociedad cooperativa 1 tiene un ratio de circulante de 2,82, es decir, tiene el doble de activo, casi el triple de activo corriente que de pasivo corriente, por lo tanto no va a tener ningún problema en pagar sus obligaciones inmediatas. ¿De acuerdo? La sociedad cooperativa 2, que era mucho más grande, tiene un activo corriente de 1 millón y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, que es casi 1 millón. 0,99, está por debajo. Vemos que esa empresa que es más grande tiene un peor ratio de circulante. Está en torno a 1, está equilibrado. Pero como vemos es peor. Habría que analizar si esto funciona o no funciona. Luego comentar una cosa al respecto, ¿vale? En principio podríamos decir que es 1, por lo tanto se puede financiar. Algo curioso es que cuanto más grande es la empresa, normalmente más bajo suele ser este ratio, porque al ser más grande le es muy fácil obtener recursos corrientes. Por lo tanto, rápidamente puede pedir un préstamo a corto plazo, pagarlo y seguir funcionando. Este es el primer ratio. Este primer ratio se puede ver también como el test ácido
y el ratio de caja. Ambos dos son versiones del de circulante. Si os fijáis, al activo circulante, aquí le resta sus existencias. La razón de quitar, se ve en la presentación, la razón de quitar las existencias es que las existencias tardan, por así decirlo, el doble de pasos en conseguir transformarse en dinero. Al final yo quiero saber si yo soy capaz de pagar a mi pasivo corriente. ¿Por qué digo 2 pasos? Porque esas existencias primero tengo que venderlas y luego tengo que cobrarlas. Por eso las elimino. Voy a calcular ese acid test para esas dos empresas. Es decir, cojo la primera, el activo corriente, que lo tengo por aquí. Bueno, espera, no he puesto el paréntesis. Le voy a restar sus existencias. Que no tiene. ¿Vale? Tendrían que estar donde el activo corriente, como vemos, pone deudores comerciales, estos son clientes. Inversiones en empresas del grupo son acciones en empresas del grupo. Inversiones financieras son acciones. Periodificaciones es y efectivo es efectivo. Es decir, no tiene existencias. Y lo divido entre el pasivo corriente, es decir, va a salir el mismo ratio, el mismo valor que antes. En la sociedad cooperativa madrileña segunda, yo cogería las activos corrientes, estoy haciendo algo mal, ¿vale? Perdón. Los activos corrientes, le resto las existencias, que las he visto por aquí, y aquí al restarle va a salir incluso peor que antes. Recordemos que si ya estaba por debajo de 1, si ahora le he quitado las existencias, sale peor. Vaya, vaya. Puede ser que esta empresa tenga un problema de solvencia a corto, ¿vale? Me voy al ratio de caja. El ratio de caja es aún más exclusivo, es decir, he quitado más cosas del activo corriente. Para ser exacto, he quitado, por ejemplo, los clientes. Y me quedo básicamente con lo que es dinero o casi dinero. ¿Qué es dinero o casi dinero? La tesorería y las acciones. Las acciones rápidamente se venden, entonces para nosotros es casi dinero. En este caso, yo cogería, haría lo mismo, voy a coger las... No sé si el primer balance me lo va a dar. Sí, tengo acciones y tengo tesorería. En este caso lo llaman, si os fijáis, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Y lo divido entre el pasivo corriente. Sale un poco peor porque obviamente he reducido. Y en el caso de la sociedad 2, ¿no? Cogería el efectivo y le sumaría, no sé si tiene inversiones financieras, que no deberían ser las de empresas del grupo, aquí. Y lo divido entre el pasivo corriente. Vamos a peor. Obviamente en los dos casos, al estar restringiendo ese valor del activo corriente, lo estoy acotando, va a salir peor el ratio. Mira, aquí lo que me está diciendo es que la empresa pequeña, ojo que tenía 6 millones de euros en activos. La cooperativa, perdón, pequeña, tiene el doble de dinero, por así decirlo, casi dinero, para pagar todas sus obligaciones inmediatas. No tiene ningún problema de liquidez. Mientras que la segunda, que era muchísimo más grande, solo tiene, por así decirlo, el 26% de sus pasivos corrientes en dinero. ¿Qué suele pasar? Como he comentado antes, estas empresas grandes rápidamente crean capital, por lo tanto, para ellos es fácil transformarse esas mercaderías, esas cosas de activo corriente en dinero para pagar. No suelen tener problemas de liquidez, pero es llamativo. Hay que estudiarlo y hay que vigilarlo. El fondo de maniobra básicamente es el mismo concepto del ratio de circulante. Pero en vez de ser un ratio propiamente dicho, que es una división, es una resta. Es decir, me lo da en valores absolutos, me lo va a dar en euros. Si yo hago ese mismo cálculo, en el primer caso el activo corriente será este, le resto el pasivo corriente, y en el segundo caso tengo el activo corriente por aquí y le resto el pasivo corriente. Aquí me lo está dando en euros. Estos son porcentajes. Esto sería 282%, ¿de acuerdo? Casi un 1%. Yo, personalmente, me cuesta decir lo que he comentado antes, que 3 millones de fondo de maniobra es bueno o es malo.
Claro, estoy hablando de dos valores relativos, sobre un activo corriente en euros y un pasivo corriente en euros. Entonces, depende de cuán grandes sean, está bien o está mal. Aquí está claro que sale negativo. Al salirme negativo, creo que he cogido algo raro ahí. Ah, sí, sale negativo porque sale menos que 1, está correcto. Al estar en negativo, conforme con esto, sale menos que 1, por lo tanto es peor. Me está diciendo básicamente estos tres ratios que en principio, desde un punto de vista de ratios, prefiero o tiene menos problemas de liquidez la empresa 1, la sociedad cooperativa 1. ¿Sí? ¿Todo claro? Como veis, básicamente los ratios es entender el significado, la aplicación es muy rápida, realmente son divisiones. Aquí tengo el ratio de solvencia y el ratio de endeudamiento. El ratio de liquidez me mide, si os fijáis, la solvencia a corto plazo. Activo corriente, pasivo corriente. El ratio de solvencia me mete todo el activo y todo el pasivo. Es decir, me dice, si esta empresa tuviera que vender todos sus bienes, ¿podría pagar todas sus deudas? ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Cojo todo mi activo y lo divido entre todo el pasivo. Todo el pasivo. Voy a tener separado, por si acaso, para evitar errores, tengo el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Tengo 3 veces más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no voy a tener ningún problema. Por lo tanto, esa empresa es plenamente solvente. Y en el segundo caso, yo haría lo mismo. Cogería todo el activo y lo dividiría entre todo el pasivo. Que por si acaso, sería pasivo no corriente más pasivo corriente. 1,2. Fijaros que el problema este que tenía de liquidez a corto plazo, cuando meto todo, no tengo ese problema de liquidez. Es decir, si esta empresa, por alguna razón, fuese mal, podría vender todos sus activos, pagar todas sus deudas y tendría todavía un exceso que dar a sus socios. ¿De acuerdo? Aún así, seguimos diciendo que sería mejor la empresa cooperativa aún. El endeudamiento. El endeudamiento mide la capacidad de esa empresa o de sus, recordemos, de sus fuentes de financiación, cuánto es pasivo y cuánto es patrimonio. Este dato ya no podemos decir que es mejor cuando es mayor que 1, cuando es mayor que 2. Aquí depende mucho del tipo de empresa y del sector. ¿De acuerdo? Es cierto que cuanto más grande sea, significa que tienes más deuda que recursos propios. Tener mucha deuda, obviamente, puede llegar a ser un problema. ¿Cómo se hace? Pues nuevamente bastante sencillo. Se coge todo el pasivo, siempre que pongo el igual primero antes del paréntesis, todo el pasivo sería este más este, y lo divido entre el patrimonio neto. Y hago lo propio para la segunda sociedad, que sería todo el pasivo, pasivo no corriente más pasivo corriente, entre el patrimonio neto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Obviamente, que la empresa tiene muchísimo pasivo, tiene mucha más deuda que recursos propios. Esta, si os fijáis, tiene muy poca dependencia de su pasivo. Esta tiene mucha. De hecho, si nos fijamos aquí, de recursos propios, de patrimonio neto, tiene 300 millones. Y solo de pasivo a largo plazo tiene 192 millones. Esto es medianamente habitual, creo que lo he dicho. A más grande es la empresa, es más posible que pide deudas. Pensar en vosotros mismos. Si tú tienes una gran capacidad adquisitiva, vas a poder conseguir más deudas y a menor coste. Entonces, ¿para qué vas a poner tu dinero si puedo pedir una deuda a menor coste? Lo más probable es que en vez de pedir más dinero a tus socios cooperativistas, pidas una deuda. Es más barato. ¿Vale? Sigue siendo mejor. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Voy un poco ajustadito. Vale. Pero creo que voy bien. Me quedan básicamente 5 ratios. Creo que se va entendiendo que básicamente al final lo que hacemos es calcular divisiones por ahora. ¿Vale? E intentar ponerlas de manifiesto. Van un trío estándar que se llama ROA, ROE y ROI. El ROA es el rendimiento Return Over Assets, el retorno sobre los activos. Lo que trato es de medir la relación existente entre el beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa y el total de sus activos. Básicamente yo quiero saber, en función de la cantidad de bienes que tiene la empresa, bienes y derechos de cobro, en función de su activo, ¿qué rentabilidad saco? Esto se le denomina rentabilidad económica.
como veis, vuelve a ser una división. Entonces, el ROA, tengo puesto aquí, voy a coger el resultado de explotación como equivalente del EBIT, aunque podríamos discutir sobre eso, y lo divido sobre el total de sus activos. Y voy a hacer lo mismo para la segunda empresa. Voy a coger, como veis aquí tiene muchos más datos, como he dicho antes, el resultado de explotación entre el total de mis activos. Bueno, están casi a la par. Me está diciendo que por cada euro invertido en activos en las dos sociedades, yo gano un 1% de rentabilidad. Un euro invertido, yo ganaría 0,01 de rentabilidad sobre ese activo. Están muy parecidos. Esto es algo como lo que yo decía antes de comparar Zara con la tienda de barrio. Pues como veis, al final, cuando hablas de rentabilidad, en términos relativos se puede. Rentabilidad económica. El ROE va a ser la rentabilidad financiera. Return over equity. El retorno sobre el equity, patrimonio neto. Y aquí lo que se coge es el beneficio neto partido por el patrimonio neto. Es decir, voy a ver qué rentabilidad, básicamente, que no recuperaciones que obtienen los socios, sino rentabilidad. No estamos hablando de cuando se reparten los beneficios a los socios, ¿vale? ¿De acuerdo? No estoy hablando de ningún tipo de dividendo ni nada similar, sino del retorno sobre el patrimonio neto, el equivalente que sería. ¿Vale? Se coge el beneficio neto sobre el patrimonio neto. En la empresa 1 yo tendría el resultado entre el patrimonio neto, que es esto, y en el segundo caso tendría el resultado del ejercicio entre el patrimonio neto. Patrimonio neto aquí arriba. Manuel, Dime, creo que en la primera has cogido fondos propios en vez de patrimonio neto. es lo mismo. Pero no está Desglos, no hay más, ¿no? A ver. Ah, dices este en vez de Ahí. este. Sí, Ah, vale, sí, por- vale, sí. Esto parece que no es patrimonio neto, sino que debe ser la suma. Gracias, gracias. Entonces, en la primera sería los fondos propios, ¿no? Que incluiría el capital social. Un 1 justo. A ver qué he hecho. Voy a volver a borrar. Sería los fondos propios entre el patrimonio. Espera, claro. Es que he hecho patrimonio neto entre patrimonio neto. El resultado de explotación entre los fondos propios. Perdona, O pero sea, el patrimonio neto no es el valor de arriba, que es algo mayor, bastante mayor. O sea, entre. es que la cuestión es que ayer hice esto, entonces me da la impresión de que esto va a ser la suma. Déjame comprobarlo. Si yo sumo fondos propios, pasivo corriente y no sé este dato de qué corresponde. Vale, bueno, da igual. Vamos a comprobarlo de otra manera. Los fondos propios deberían ser la suma de capital, reserva, resultado y subvenciones, ¿no? Pues esa es la arriba. Vale, entonces no entiendo este dato qué es. Es mi problema, ¿no? Que tienes tu razón. Este es el patrimonio neto, pero este dato no se... Va a ser la suma de estos tres. Vale. Por lo tanto, en el caso de arriba sería el resultado de explotación entre... Hemos dicho que sería este. Si no me he equivocado aquí, vamos a comprobarlo. He cogido el C55, que es el patrimonio neto. Este está bien. ¿Vale? En este caso, yo aquí ganaría sobre las aportaciones que han hecho los socios 0,01. Y en este caso, yo ganaría 0,04. Es decir, la segunda empresa es más rentable financieramente, porque, recordemos, como ha pedido, como tiene muchos recursos ajenos, los socios han tenido que poner menos dinero. Al poner menos dinero, aparentemente están sacando una mayor rentabilidad, que es al contrario en la otra empresa. Y luego vamos a hablar del ROI. El ROI es el beneficio neto sobre la inversión. Es muy parecido al ROI. Y de hecho el ROI lo puse, pero es cierto que me cuesta un poco relacionarlo, porque normalmente el ROI se suele hacer con respecto a una inversión determinada. ¿De acuerdo? Entonces,
dentro de todos los activos, yo querría saber qué tipo de inversión, ¿vale? Pero lo he puesto para tenerlo ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Sería el beneficio neto, el resultado general, y seleccionar no todos los activos, sino un activo determinado, ¿vale? Sobre el que queremos trabajar. Y normalmente se usa el inmovilizado de un determinado proyecto, cosas así, ¿vale? No voy a calcular. Y tengo dos ratios más. El ratio de garantía, que es, esto lo tengo mal puesto, porque obviamente es el ratio de solvencia. Cosa más rara. Bueno, el ratio de garantía podríamos decir que sería el activo sobre el pasivo exigible. Podría ser una versión del de solvencia. No sé por qué, perdón. No sé qué he querido poner, ¿vale? A ver si me soluciona Google rápidamente qué he querido poner. Pero básicamente el ratio de garantía es activo entre pasivo. A menos que me esté equivocando yo en algo. Activo entre pasivo. Sí, normalmente es el activo real que es más líquido, Claro, ¿no? dividido entre pasivo exigible. Claro. Es que me sonaba lo del pasivo exigible. Y digo, bueno, necesitaríamos más información para saber lo del activo exigible y si no el activo real, ¿vale? Sería muy parecido a la versión del activo de solvencia. ¿Os acordáis que aquí, cuando hemos hablado de estos, básicamente los tres miden lo mismo, ¿no? La liquidez existente para pagar obligaciones a corto plazo. Pues pasa lo mismo cuando hablamos de todo el conjunto de los activos. Tú puedes ir quitando determinados apartados para sacar un mayor grado de, por así decirlo, concreción. Por ejemplo, si tengo dinero justo para pagar mi pasivo corriente, pues aquí si hablamos solo de mi pasivo exigible y no de otros pasivos, como por ejemplo una provisión, que la tenemos ahí metida, ¿de acuerdo? Pues tendríamos que quitarlo de ese pasivo, ¿vale? Y luego está el activo de firmeza, que básicamente sería como el opuesto al activo circulante. El activo circulante te mide la capacidad del activo corriente sobre el pasivo corriente y el ratio de firmeza mide el activo no corriente sobre el pasivo no corriente. ¿Vale? Me diría el conjunto del activo no corriente sobre el pasivo no corriente. Este dato, por cierto, me ha sorprendido mucho, porque según esta empresa, si os fijáis, lo he mirado antes, solo debe 1.700 euros a largo plazo. Es un dato pequeñísimo, ¿vale? A corto plazo debe 1.815.554. Pero esta cooperativa solo debe a largo 1.700 euros. Bastante llamativo, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, sus aportaciones sociales son muy altas, son 2,5 millones, ¿vale? Eso hacía que estos resultados estén muy equilibrados. Pero es muy sorprendente este pasivo no corriente. Y en el otro lado, que como sabemos tiene bastante más deuda, su activo no corriente lo dividimos entre el pasivo no corriente, que está por aquí, bastante más lógica esta cifra, ¿vale? 2,8. Esto sale, o sea, ¿qué hay? Según esto, habría el doble de activos a largo plazo que de pasivos a largo plazo, mientras que esto me dice que hay 1.026 veces más de activos a largo plazo que de pasivos a largo plazo. Estas son unas cuentas que están estudiadas, están presentadas y están admitidas. Por lo tanto, bueno, solo te debe ese dinero a corto plazo, perdón, a largo plazo, y es bastante llamativo y habría que estudiarlo. Personalmente yo lo estudiaría, pero me parece extrañamente. Bien, y con esto básicamente yo cerraba el bloque de qué son los ratios y Vidal, muy, cual agradezco, de una manera muy inteligente, me habló de un problema que suelo tener yo cuando presento un estudio y que personalmente no había pensado hablar en la formación de hoy, y es que todos estos datos básicamente son datos financieros, son valores, ¿de acuerdo? Son valores medibles y sencillos.
Pero nosotros trabajamos en la economía social, en el tercer sector. Nosotros no nos movemos, somos empresas de capitalistas no convencionales. Nos interesa el capital, nos interesa el beneficio, pero no es nuestro principal interés o no tiene por qué ser nuestro principal interés. Nos interesa también otros fines, otros resultados no financieros. Y esos resultados no financieros son tremendamente difíciles de medir porque la contabilidad no los puede reflejar. Yo no puedo reflejar el grado de impacto que tiene en la sociedad mi empresa. Puedo medir los beneficios que obtengo, pero no cómo ayudo a la sociedad o cómo ayudo a mis trabajadores, etc. Es un problema que tenemos de base para todo tipo de estudios. Por suerte, a día de hoy, gracias a los indicadores, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay indicadores que nos ayudan a medir cosas a nivel macro de impacto de sus objetivos. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de una empresa como cualquiera de estas dos, medir su impacto social con los datos que tenemos, con los datos contables, no es posible. Y es algo en lo que seguimos trabajando a ver si se nos ocurre. Compañeros tienen muchas reuniones al respecto, nosotros intentamos leer, intentamos trasladar datos, pero al final estos datos de impacto de valores en vez de resultados se basan en encuestas y las encuestas, pues bueno, tienen una problemática que es que a diferencia de la economía, perdón, de la contabilidad es plenamente objetiva, las encuestas son subjetivas, ¿vale? Depende de quién lo haga, el momento que lo haga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta medición de los valores es uno de los principales retos que tenemos ahora mismo en el estudio de lo que es el tercer sector. Y con esto ya, poco ajustadico, pero bien, hemos terminado la charla. Os agradezco a todos haber estado. Si tenéis cualquier tipo de consulta, podéis pedir Muchas gracias, contacto. Manuel. No he querido poner mi contacto aquí por si acaso, pero Ha sido ha sido muy didáctico y la verdad es que has tocado pues, los principales ratios, que era el objetivo de la presentación desde el punto de vista financiero, y que, bueno, que muchas veces en las entidades de economía social nos cuesta un poco ver o analizar las masas patrimoniales, la situación de solvencia, el fondo maniobra, etcétera, para el nivel de endeudamiento. En fin, hay otros ratios que se pueden plantear también, pero creo que estos son los básicos y que era el objetivo de hoy. Efectivamente, yo te había comentado que había que mencionar también la importancia que tiene el tema de la información no financiera. Ahora mismo está afectando solamente a las grandes empresas y, por tanto, la mayoría de la economía social no está afectada obligatoriamente por el cumplimiento de esta información no financiera, que habrá que facilitar, pero que poco a poco se va a ir extendiendo con el paso de en los próximos años, y que además va a salir la normativa nueva que va a redundar en esto. La propia legislación cooperativa que va saliendo novedosa va haciendo más hincapié en la importancia de que la economía social muestre, a ver, cerrar los micrófonos, por favor. La importancia de que cada vez más la economía social trata de esta información no financiera, de demostrar el impacto social, sobre todo, que tiene su actividad económica. Y efectivamente es complicada de medir, pero hay que hacer un esfuerzo y, bueno, pues ahora mismo la normativa GRI, por ejemplo, pues es la que está marcando un poco las pautas de lo que tiene que ser esta información no financiera. Hay normativa, ya digo, que va a salir, que está a punto de salir y que va a obligar en mayor medida a presentar esta información, junto con la información financiera propiamente dicha, ¿no?, que sale de la contabilidad. Así que, bueno, pues que tenemos que avanzar por ahí. Seguramente hagamos un taller sobre este tema de la información no financiera. Mucha gente está participando con el tema de los balances sociales o con aplicando el triple balance. Bueno, que es un poco, eso está orientado ya a demostrar un poquito más de información no financiera del impacto de nuestras empresas, ¿no? Y por ahí van las cosas, ¿no? Tendríamos que profundizar un poquito más en esto y seguramente pues hagamos un taller
también especializado en esto. Nada más por mi parte. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión así que queráis trasladar a Manuel ahora, aquí en este momento? Si alguna cosa no ha quedado clara, pues tenemos unos minutos para que hagáis cuestiones. Sí, ¿hay alguna mano levantada por ahí? La tuya. Es la mía. La tuya. Bueno, pues entonces voy a aprovechar y comento también una cosa que siempre preocupa mucho en el ámbito de la economía social y que siempre que hablamos de finanzas, pues surge este tema, ¿no? Y es el tema del ratio de endeudamiento, ¿no? A veces se interpreta mal la financiación ajena en el ámbito de la economía social porque nos parece como que es echarnos en brazos del sistema bancario, ¿no? Del sistema financiero. Y muchas veces no hay tanto problema. Me gustaría que profundizaras un poco más en el concepto de apalancamiento que tiene el endeudamiento y cómo ese apalancamiento está reforzando la actividad económica y la capacidad de actuación de las empresas. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Existen valoraciones de distintos autores en cuanto al adecuado nivel de endeudamiento. La banca, por ejemplo, maneja un ratio de endeudamiento como de tres veces el capital social, ¿no? O hasta 5 veces. Esto depende mucho de los sectores. Los sectores más que necesitan unas inversiones en capital muchísimo mayores porque tienen que hacer mucha inversión en activos para poder producir, ya sean, por ejemplo, pues, productoras industriales o servicios de bienes públicos, cosas de ese tipo. ¿Vale? Entonces necesitas mucha más capacidad de endeudamiento. También la actividad está planteada y la rentabilidad a muy largo plazo en algunos sectores y por lo tanto no se busca una rentabilidad en el medio plazo, a 3 años, 4 años, ¿no? Sino que a lo mejor se busca a 10 años. Con lo cual, los niveles de endeudamiento pueden ser muy elevados. Pero en general, pues hasta ratios de 3 veces el capital social podría ser considerado incluso bueno por parte de las entidades financieras, que no plantearían un problema por esa vía. ¿Vale? Pero ya digo que esto es muy relativo, ¿no? Coméntanos si quieres un poco más sobre esta capacidad de endeudamiento y de la importancia del concepto de apalancamiento. Sí, de hecho es algo que yo quería, o creo que he medio comentado, y es que no hay que entender ese endeudamiento como algo malo. Quiero decir, pedir deuda es pedir una fuente de financiación que no es propia. No es algo malo, es algo necesario y hay que controlarlo, como todo. Creo que tú vas por ahí. Hay sectores en los que se aceptan ratios de endeudamiento y apalancamiento más elevados que en otros. Por lo que tú dices, quiero decir, no podemos considerar el mismo apalancamiento de una empresa que genera recursos continuamente, como por ejemplo, yo qué sé, una panadería, que una empresa de construcción que tarda en recuperar las inversiones mucho tiempo. Por lo tanto, al final todos los ratios en general deben ser estudiados en un contexto y en un sector. Y deben estar relacionados con empresas, o sea, cuando tú estudias los tuyos, se relacionan con empresas de tu entorno, tamaño, similitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario añadido? Muy bien, pues estaríamos dentro del tiempo establecido para el taller, así que nos quedaría pues, agradecer a Manuel la presentación y agradecer a todos vosotros vuestra asistencia y vuestra participación. Muchas gracias y os invitamos a la próxima píldora que pongamos en marcha del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Ana, si quieres Gracias a cerrar. todos. No, nada, gracias a todos y ya os mandaremos a los asistentes el vídeo con la grabación de la sesión, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Adiós, gracias Adiós, hasta Manuel, luego. chao, adiós.